Bienvenidos, equipo, a este curso de neuroradiología. Vamos a ver todas las bases y un poquito más para que podamos construir nuestro conocimiento en este área que muchas veces puede ser muy desafiante. La intención de este curso es que tengamos bases sólidas, cimientos sobre los cuales seguir más adelante construyendo conocimiento, pero que con este curso puedas afrontar una guardia con diferentes casos de neuroradiología y te sientas muy confiado, confiada, informando tanto tomografía como resonancia. Así vamos a repasar en este curso isquemia, sangrados, que es lo que nos compete en este módulo. Vamos a ver tumores, vamos a ver trauma, vamos a ver algo de órbita y oído. Vamos a tratar de abarcar todo lo que tenga que ver con cerebro, cráneo, en tomo y rezo en el ámbito de la guardia y quizás también en algún que otro paciente ambulatorio con una de las patologías más frecuentes dentro de esta área. Sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando de isquemia, ¿sí? De ACV, accidente cerebrovascular. Cómo vemos, cómo lo evaluamos tanto en tomografía como resonancia, y acá ya más o menos te doy una pauta con el título, agudo y crónico, cómo podemos establecer la evolución de este tipo de enfermedad con imágenes. Vamos a comenzar con el protocolo de estudio. ¿Qué tipo de estudios por imágenes le hacemos a un paciente con accidente cerebrovascular o con sospecha de accidente cerebrovascular? Y las opciones son varias. Fíjate que tenemos siempre a la tomografía computada como una primera opción en la evaluación de estos pacientes. La resonancia magnética también va a ser clave en algunos escenarios clínicos para hacer diagnóstico, y ahora vamos a ver cómo vamos a evaluarlo. Y también la angiotomografía o la angioresonancia va a jugar un rol fundamental en estas patologías porque, como sabes, la causa de la isquemia cerebral, 99,9% de los casos, en general en el 100% de los casos, es vascular, sí, puede ser arterial, venosa, de grandes arterias, de medianas arterias, de pequeñas arterias, sí, pero esto lo vamos a poder evaluar con una angio. Tomo o rezo, esto va a depender mucho de diferentes factores. ¿Qué tipo de equipos tienen en el centro en donde están trabajando? Si tienen buenos resonadores, si tienen buenos tomógrafos, la capacitación del personal de salud, o sea, esto que estamos haciendo en este momento, vos con qué te sentís más fuerte, más confiado, analizando angiotomografías o angioresonancias. Obviamente todo eso va a condicionar el protocolo de estudio que seleccionen, que elijan en tu servicio para hacer la evaluación de este tipo de patologías, ¿sí? Pero estas son las herramientas principales, las herramientas básicas con las que contamos los radiólogos y obviamente los médicos tratantes para hacer una evaluación general de este tipo de enfermedades. Vamos a hablar un poquito ahora del protocolo de stroke, pero la clase que viene es casi exclusiva de este tipo de estudios. Este protocolo va a variar nuevamente de institución en institución, teniendo en cuenta todo lo que hablábamos anteriormente, y lo que hacemos es un estudio en esos pacientes que están en esta ventana terapéutica, que son las primeras 6 horas luego del inicio de los síntomas de accidente cerebrovascular, ¿sí? También se incluye, y esto es importante, para los wake-up stroke, esos pacientes que se despiertan con síntomas. Entonces, como en esos casos nosotros realmente no sabemos con certeza cuánto pasó, cuánto tiempo pasó desde que inició la patología, los incluimos dentro de este grupo, ¿sí? En general va a ser un paciente que ingrese en el contexto de una consulta a la guardia, a la emergencia. Los médicos tratantes van a hablar con los radiólogos o van a tomar la determinación, de nuevo, muchas veces dependiendo de cómo se manejen, de qué estudio hacer. Yo te muestro el protocolo de stroke de nuestro hospital. Fíjate que acá la estrella es la tomografía computada y esto tiene que ver con las características de la adquisición de la imagen, ¿sí? Sabés que tomografía es un estudio que se hace mucho más rápidamente que la resonancia. Si bien la resonancia puede ser un poco más sensible para la detección de áreas de isquemia en estadio hiperagudo, ahora lo vamos a ver en un ratito, pero la rapidez de la tomografía computada en este contexto de una ventana terapéutica tan acotada en donde hay que tomar decisiones rápido es muy importante. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro hospital? Una tomografía computada sin contraste y una angiotomografía de vasos intracranianos y extracranianos. Esto directamente lo hacemos en un único barrido. En el taller de análisis de caso lo vamos a ver en detalle, y lo que hacemos es tratar de evaluar grandes y medianos vasos para valorar la permeabilidad y no solo identificar si existen o no áreas de isquemia cerebral, sino que en algunos casos también podemos identificar
dónde está la etiología, ¿sí? Qué arteria está patológica y generó esa isquemia cerebral. ¿Sí? Entonces, este es nuestro protocolo de stroke. Puede ser que en tu centro tengan un protocolo de stroke distinto. Nosotros en algún momento utilizamos resonancia magnética, solamente una difusión, un T2 y un FLAIR, ¿sí? Más que nada para detectar estos pacientes que estaban en el estadio hiperagudo versus el estadio agudo, pero esto nuevamente hay que verlo dentro del servicio con los médicos que se encargan del área de neuroimágenes para ver cuál es el mejor protocolo que seleccionaron de acuerdo a las posibilidades de cada servicio. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la tomografía computada sin contraste? Pensá que una tomografía computada sin contraste la podemos hacer en menos de un minuto, ¿sí? Es más lo que demoramos en llevar al paciente al tomógrafo, acostarlo y volver a llevarlo a la guardia que lo que dura la adquisición per se, ¿sí? El barrido es menos de un minuto. Si tenés un tomógrafo multicorte, 4 filas, 8 filas, 16 filas, ni hablar más filas, ¿no? Pero es un estudio muy rápido y nos vamos a enfocar cuando nosotros evaluemos a estos pacientes. En mi hospital se activa un protocolo de stroke y este informe tiene que salir dentro de la media hora luego de adquirido el estudio. Si es menos tiempo, obviamente mejor, así que vamos a estar siempre atentos a valorar estos 3 elementos, ¿sí? Esto es una parte importante. Lo que queremos hacer es excluir que haya hemorragias, ¿sí? Que haya infartos hemorrágicos que obviamente contraindican la posible terapéutica trombolítica o la trombectomía. Vamos a intentar valorar la presencia de signos tempranos de isquemia. Esto en el estadio hiperagudo de la ACV en tomografía muchas veces es difícil y está bien, digamos, los pacientes que tienen clínica, que tienen sospecha de ACV en ese momento, en ese estadio hiperagudo, si no presentan manifestaciones, cambios en la densidad del parénquima cerebral, tienen un buen pronóstico, ¿sí? Entonces nosotros en la clase que viene vamos a tratar de ver con detalle cómo analizamos estos signos tempranos de isquemia, pero recordá que es uno de los elementos importantes en la evaluación de estos pacientes de la tomografía computada sin contraste. Y otro elemento importante, obviamente, es excluir simuladores, ¿sí? Más que nada tumores intracranianos que puedan simular cuadros clínicos compatibles con ACV. Cuando hacemos la tomografía, si vemos estas lesiones focales que pueden ser sólidas, quísticas, mixtas, que generan efecto de masa, la típica LOE o lesión ocupante de espacio, ya descartamos un poco el diagnóstico de ACV, o si el paciente tiene un ACV, está asociado con este tipo de lesiones y obviamente cambia todo el escenario clínico, ¿sí? Así que 3 elementos muy importantes a evaluar en la tomografía computada sin contraste de un paciente con sospecha de ACV o AIT, ¿no? Que es un accidente isquémico transitorio. En general, en la mayoría de los pacientes con AIT, el estudio va a ser totalmente normal, pero nos quedamos tranquilos si no encontramos ninguno de los elementos que mencionábamos anteriormente. ¿En qué nos vamos a enfocar cuando evaluamos imágenes en este tipo de pacientes? En, obviamente, la presencia de patología, y si existe patología, vamos a tratar de identificar la evolución de este sitio de isquemia, de necrosis, de infarto, la localización, y en relación con la localización, no siempre, pero muchas veces podemos identificar la causa de esa isquemia, ¿sí? Obviamente, como ya sabes, las imágenes no las interpretamos de forma aislada, siempre las analizamos dentro del contexto clínico del paciente y obviamente cualquier antecedente que nos pueda indicar o dar indicios de cuál puede ser la causa de la patología, si el paciente tiene hipertensión, hipercolesterolemia, fibrilación auricular, todos esos van a ser datos significativos a la hora de evaluar la imagen. Yo sé, a mí me pasa, quizás vos estás del otro lado y decís, a mí la historia clínica no me llega completa, es raro que tenga tantos datos clínicos detallados. Bueno, en ese contexto hacemos lo que siempre decimos, lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero siempre si tenés la posibilidad, sabe que indagar mayor información con respecto no solo al cuadro clínico, sino también a los antecedentes del paciente, puede ayudarte muchísimo a hacer la evaluación de la imagen, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar mucho en esta clase en la evaluación de la evolución de esas áreas de isquemia, de esas áreas patológicas, y para hablar de evolución tenemos que tener más o menos este cuadrito en mente. Si lo usás mucho, si estás en un contexto de guardia en donde ves
a muchos pacientes con ACV o AIT, esto lo vas a empezar a memorizar, sino esta es de esas tablitas que yo te recomiendo que te imprimas y la tengas cerquita ahí, cerca de tu estación de trabajo, de tu espacio de trabajo, para que si te toca un protocolo de stroke, puedas ir a mirarla y repasar si es que todavía no la memorizaste, ¿sí? Entonces vamos a tener estos 5 estadios importantes. Fíjate que el hiperagudo se divide en temprano y tardío. Este hiperagudo temprano es lo que nosotros denominamos ventana terapéutica y es a los pacientes a los que les vamos a hacer el protocolo de stroke, ¿sí? Después empezamos a avanzar en el tiempo de evolución de los pacientes. Ya hablamos de un estadio hiperagudo tardío, cuando pasaron 6 a 24 horas, luego del inicio de la isquemia. Un estadio agudo, 24 horas a una semana, o sea, un día a una semana después del inicio de los síntomas. Y acá ya depende de la bibliografía que leas, puede cambiar un poco los números, ¿sí? En general siempre su agudo para nosotros fue de 1 a 3 semanas. Hubo una nueva reunión hace poco en donde establecieron el límite de corte de 6 meses, ¿sí? Te lo dejo entre paréntesis para que sepas por si te llegas a topar con bibliografía que habla de esa temporalidad. Nosotros la realidad es que todavía seguimos usando la nomenclatura clásica, ¿sí? Porque también es lo que vemos en los cambios de las manifestaciones de las imágenes, que ahora es lo que vamos a ver a continuación. Y por último, crónico, más de 3 semanas, ¿sí? Obviamente, sí, nosotros tenemos en claro cuándo iniciaron los síntomas, esto lo vamos a saber por la historia clínica, pero a veces el relato, tanto del paciente como de los familiares, puede ser confuso, ¿sí? Y nosotros en imágenes vamos a tener hallazgos que nos van a ayudar a saber, sin nosotros conocer cuándo el paciente tuvo los síntomas, si un ACV, un accidente cerebrovascular, un área de isquemia, está en estadio hiperagudo temprano, hiperagudo tardío, agudo, subagudo o crónico. Vamos a arrancar con la tomografía computada, que es uno de los primeros estudios que hacemos. Fíjate que esta paciente realizó una tomografía por sospecha de ACV. Esta es la ventana habitual con la que analizamos el parénquima cerebral. Por clínica, la paciente había tenido el episodio 12 horas antes de consultar a la guardia. Hay veces que los pacientes desestiman un poco los síntomas y no vienen en esa ventana terapéutica. Y fíjate con qué nos encontramos, ¿sí? A veces los hallazgos de isquemia tempranos son sutiles, ¿sí? Tenemos que ir a buscarlos de forma dirigida. Entonces, fíjate que acá ya estamos viendo este corte en la tomografía y la ayuda que nos da el cerebro es que tenemos los 2 hemisferios, ¿sí? Entonces, siempre podemos, lo mismo pasa con los pulmones, ir haciendo un estudio comparativo, ¿sí? Comparando la densidad de la región izquierda del encéfalo con la región derecha, ¿sí? E identificar si tenemos alguna anomalía, algún hallazgo patológico, alguna alteración de la densidad que nos llame la atención. Acá no sé si podés verlo, pero tenemos un área focal hipodensa, córtico-subcortical en la región frontal derecha y en la región más insular, sí, obviamente esto hay que ir recorriendo el estudio. Fíjate que está bastante bien delimitada, pero es sutil, es una hipodensidad tenue y tiene, no sé si puedes ver, un puntito hiperdenso en el centro, ¿sí? Nosotros podemos jugar siempre con el centro y ancho de ventana y esta es la ventana que recomiendan los neuroradiólogos para la evaluación de estos accidentes cerebrovasculares en estadio hiperagudo tardío. Vos, fíjate, acá tengo una ventana de 33-34, anda jugando y anda fijándote cómo se ve en tu visualizador este centro y ancho de ventana, ¿sí? Porque a veces puede modificarse, ¿sí? Yo cuando leo la bibliografía, ellos recomiendan un centro y ancho de ventana y a veces cuando uno lo aplica en su visualizador no se ve como te muestra la bibliografía, ¿sí? Así que hay que ir probando. El objetivo, fíjate, es conseguir una ventana en donde la diferenciación entre la sustancia blanca, que es más hipodensa, y la sustancia gris, que es más hiperdensa, se vea perfecto, ¿sí? Entonces nosotros podemos delimitar perfectamente sustancia gris y blanca, no solo sustancia gris cortical, sino también la sustancia gris de los núcleos de la base, ¿sí? Acá podemos ver perfectamente la cabeza del caudado, los tálamos, sustancia blanca, cortical con sustancia gris, y en este sector fíjate que ya más o menos podíamos identificarlo en la tomografía sin modificación de la ventana, pero acá se hace mucho más evidente esta área focal con alteración de la densidad córtico-subcortical y ese puntito hiperdenso que es
lo que sería el signo de la cuerda en la arteria cerebral media, ¿sí? La presencia de un émbolo o trombo, ¿sí? Dependiendo la etiología, que ocluye la arteria y genera este sitio de isquemia periférico, ¿sí? Acordate que el signo de la cuerda es cuando vemos espontáneamente hiperdensa a la arteria cerebral media. En este caso estamos viendo un vaso espontáneamente hiperdenso, pero esto ya es una rama de la arteria cerebral media y es por eso que se genera esta área de infarto focal en esta localización, ¿sí? Esto es lo que esperamos encontrar en un ACV hiperagudo tardío, ¿sí? Entre 6 y 24 horas. Antes de las 6 horas, en tomografía computada podemos no ver absolutamente nada. Y esto es llamativo, ¿no? Porque hacemos una tomografía inmediatamente al paciente, no vemos nada y quizás pasa un día, 2 días, 3 días, y en la tomografía de control ahí se ponen de manifiesto los cambios parenquimatosos secundarios a la isquemia. Avanza el tiempo luego de este primer episodio de isquemia cerebral y fíjate cómo se van acentuando los cambios que veíamos anteriormente, ¿sí? Este sector isquémico, ya necrótico, empieza a ponerse más hipodenso, ¿sí? Obviamente existe este borramiento entre la sustancia blanca subcortical y la cortical cerebral, ¿sí? Fíjate acá estamos más a un nivel insular, fíjate cómo la asimetría nos ayuda muchísimo, y a un nivel frontal alto del lado derecho, y podemos ver, sigue este punto espontáneamente hiperdenso central con esta hipodensidad periférica como manifestación de isquemia, en este caso en estadio agudo. Crónico, más de 3 semanas, depende de donde leas, o más de 6 meses, fíjate que este es el comportamiento típico de un ACV que va a quedar con secuela. Muchos accidentes cerebrovasculares, sobre todo si son pequeños, pueden curar ad integrum, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de la imagen. Nosotros podemos hacer un control en el tiempo y que el paciente no tenga ningún tipo de cambio morfológico secundario al ACV. En este caso, esta paciente tenía un área de isquemia considerable, entonces evolucionó hacia la transformación líquida, ¿sí? Hacia la licuefacción del parénquima cerebral que tuvo el infarto, que estuvo necrótico. Fíjate que es fácil de pensar, porque entonces ahora lo que vamos a ver es un área con densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que se hacen mucho más hipodensos, ¿sí? Fíjate que acá tenemos líquido en el espacio subaracnoideo y tenemos el líquido o este cambio en la densidad, la licuefacción, en el área de isquemia, muy similar. Y además otro elemento importante es que va a desarrollar cierta fibrosis, entonces va a disminuir un poco el tamaño de la lesión, ¿sí? Comparativamente como lo veíamos cuando estaba en el estadio hiperagudo y agudo, ahora esta lesión tiene un tamaño un poquito menor, ¿sí? Y esto ya lo interpretamos como la secuela de infarto que tuvo la paciente, ¿sí? Así vamos a hacer el control en el tiempo tomográfico de esta patología. Entonces, densidad en el tiempo, agudo, casi imperceptible, hiperagudo, recordad que podemos no verlo, ¿sí? Porque recién está empezando la citotoxicidad, ¿sí? Este edema citotóxico que obviamente lleva un tiempo en manifestarse tomográficamente. Ya en el estadio subagudo va a ser mucho más claro el área de infarto, y por último el crónico nos va a mostrar la secuela con densidad líquida, ¿sí? Imagínate que te llega esta tomografía sin vos tener ningún tipo de dato clínico del paciente, ya teniendo en cuenta estos elementos que hablamos, vos podés saber que esto es hiperagudo o agudo, que esto ya está en un estadio subagudo y que esto es una secuela, un cambio crónico, ¿sí? De un episodio de ACV que el paciente seguramente tuvo en el pasado. Y esto es una secuela, ¿sí? Esto es un área de isquemia, de necrosis en todo el territorio de la arteria cerebral media. La densidad del parénquima necrótico ya es similar, casi similar a la del líquido cefalorraquídeo. Y fíjate que aquí tenés que empezar a prestar un poco más de atención, porque estos cambios fibróticos, esta retracción, se va a ver manifestada con la dilatación, ¿sí? Del cuerpo lateral del ventrículo del lado derecho, ¿sí? No sé si podés ver acá, esta es la pared lateral del ventrículo y este ventrículo está dilatado con respecto al contralateral. Esto tiene que ver con los cambios crónicos, ¿sí? La pérdida de volumen que se produce en este parénquima infartado, ¿sí? Esto se llama ACV maligno muchas veces por el extenso territorio que compromete.
Tomografía, esos son los hallazgos claves, ¿sí? Hay que ver a dónde vamos a buscar, obviamente forzar mucho la ventana y siempre hacer comparativo entre un lado y el otro nos va a ayudar mucho a identificar áreas de isquemia que quizás rápido podrían pasar desapercibidas. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Lo primero, la estrella es la difusión, ¿sí? En resonancia magnética para identificar áreas de ACV hiperagudo o agudo. La primera pregunta en un paciente que se hizo una resonancia con sospecha de ACV es si tiene o no restricción de la difusión. Acordate que las áreas de accidente cerebrovascular hiperagudo van a ser una de las causas que nos puede generar restricción de la difusión. Esto seguramente ya lo sabes, parezco disco rayado, pero vamos a analizar la difusión junto con el mapa de ADC. Siempre que nosotros afirmemos que hay una restricción de la difusión, tenemos que tener el mapa de ADC al lado que lo confirme. ¿Por qué? Porque fíjate que yo acá en este paciente tengo un foquito muy chiquitito de restricción en la difusión, parece cortical, córtico subcortical, y acá confirmo que esto es una restricción de la difusión real porque se ve hipointenso en el mapa de ADC. ¿Sí? Existen otras causas de restricción de la difusión, abscesos, tumores, pero el ACV va a ser la causa de la restricción en un contexto de paciente con sospecha de accidente cerebral. ¿Sí? Entonces, hiperagudo temprano, de 0 a 6 horas, lo que vamos a ver es la restricción de la difu, ¿sí? Que fíjate que puede ser mucho más sensible que la tomografía computada. Entonces, de eso también va a depender el protocolo de stroke que ustedes desarrollen en su centro, ¿sí? En el centro en donde están trabajando. Es muy evidente, ¿sí? La restricción de la difusión, fíjate que lo veo al lado del mapa de ADC, hay que tener cuidado cuando uno fusiona estas dos imágenes porque no son para nada anatómicas, ¿sí? Fíjense que es difícil ver la localización, esto es parietal alto, tengo este foco de restricción, nuevamente córtico subcortical, son regiones que están muy afectadas por los procesos de isquemia, ¿sí? Y entonces acá hablamos de una restricción de la difusión parietal alta del lado derecho. ¿Sí? 0 a 6 horas. Cuando avanzamos en el hiperagudo tardío, ya podemos empezar a ver manifestaciones en el resto de la secuencia, ¿sí? Las claves, además de la difu, van a ser una adquisición en T2, un FLAIR y un T1, ¿sí? Ya con eso nos alcanza y nos sobra para hacer la primera evaluación de un paciente con sospecha de ACV, ¿sí? Recuerden que el foquito de restricción de la difusión estaba acá, como habíamos dicho, parietal alto derecho, y acá vemos, ¿sí? Qué importante hacer comparativo con las regiones sanas. Fíjense la densidad que tenemos en el área córtico subcortical con isquemia, se ve más hiperintenso en T2. En FLAIR va a pasar lo mismo, esta área de isquemia luego de las 6 horas también va a empezar a verse más hiperintensa, y en el T1 esto va a ser a la inversa, ¿no? Lo que vamos a ver es un sector más hipointenso, pero sabe que cuando encuentres manifestaciones, cambios en la intensidad de señal en la secuencia T1, ya pasaron por lo menos 16 horas después del inicio de los síntomas, ¿sí? O sea que fíjate que la resonancia no solo es más sensible para detectar ACV hiperagudo, sino que también al tener diferentes secuencias te ayuda a reducir un poco más la sospecha de en qué momento pueden haber comenzado los síntomas, sobre todo útil para el wake up stroke, para el paciente que se despierta con síntomas, no tenemos ni idea cuándo comenzó este proceso, entonces la resonancia ahí puede ser de muchísima utilidad, ¿sí? Entonces acordate, hiperagudo, restricción en difu, hiperagudo temprano. En el hiperagudo tardío ya vamos a empezar a ver cambios de intensidad, hiper, tanto en T2 como en FLAIR, y luego de las 16 horas ya empezamos a ver un sector más hipointenso en la secuencia T1. ¿Sí? Ya cuando pasa a ser subagudo, de 1 a 3 semanas, fíjate que vemos todas estas mismas manifestaciones que estábamos hablando, pero bien acentuadas, ¿no? La restricción de la difusión, que se confirma con la caída de señal en el mapa de ADC. Vemos estos sectores, acordate, córticos subcorticales muy importantes, más hiperintensos, tanto en T2, en FLAIR. El FLAIR es el buchón de neuro, ¿sí? Si hay alguna lesión que en T2 es difícil de visualizar, cuando ponemos el FLAIR, fíjate que se hace muy evidente. El T1, nuevamente, cuando ya estamos en un estadio subagudo, va a ser clave, ya se va a ver más hipointenso el sitio en donde existió la isquemia, la necrosis. Y acá algo importante, si a los pacientes nosotros le administramos contraste en un estadio subagudo, luego de un accidente isquémico, vamos a ver este realce giriforme que
tiene esta regla mnemotécnica que es interesante para tenerla presente, ¿no? Este realce giriforme cortical en el área de isquemia nos habla de un intento de reperfusión del área infartada y habitualmente tiene un inicio 3 días luego del inicio de la isquemia, tiene un pico en las 3 semanas y está ausente a los 3 meses, ¿sí? Por eso este realce giriforme es muy característico del ACV en estadio subagudo. Cuando lo que estamos viendo es una secuela de isquemia, estas intensidades de señal se van a modificar muchísimo, ¿sí? Entonces, para nosotros va a ser muy fácil distinguir ACV en estadio agudo subagudo de ACV crónico o secuelar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo primero es la DIFU. Se van a invertir las intensidades entre la DIFU y el mapa de ADC, ¿sí? Fíjate que acá tenemos una secuela de ACV en el hemisferio cerebeloso del lado derecho. Vemos esta morfología de B corta que es hipointensa en DIFU e hiperintensa en el mapa de ADC, ¿sí? Acuérdate, esto es difusión facilitada, ¿sí? Y tiene que ver con la transformación líquida, la licuefacción de ese sitio de necrosis, de esa área de infarto. Fíjate que acá, ¿qué pasa? Se sigue viendo este área hiperintensa en T2, pero es una hiperintensidad mucho más intensa y homogénea, ¿sí? Mucho más similar a la intensidad de señal del líquido, ¿sí? De nuevo, estas áreas seculares de isquemias se transforman en líquido, entonces dejan de ser hiper en el FLAIR y empiezan a verse hipo, ¿sí? Acordate que el líquido en FLAIR se ve hipo, entonces vamos a ver típicamente hiperintensidad en T2, hipointensidad en FLAIR, ¿sí? Y esto es el T1, y fíjate cómo vemos también la densidad líquida de esta secuela de infarto cerebeloso perfectamente también en esta secuencia, ¿sí? Esto es un infarto crónico, una secuela de infarto en el hemisferio cerebeloso derecho, y lo podemos decir con mucha seguridad por cómo se ve en las distintas secuencias de resonancia. Y hasta acá llegamos con esta primer clase, esta introducción a ACV, áreas de isquemia, necrosis, cómo hacemos nuestro protocolo de stroke. En la clase que viene vamos a hablar mucho más sobre eso y cómo diferenciamos los diferentes estadios evolutivos de estas áreas de isquemia que muchas veces pueden ser significativos para tomar conducta. Como ideas principales que nos llevamos, clave evaluar tiempo de evolución de isquemia con TC y o RM, obviamente depende de lo que hagamos. Conocer y definir el protocolo de stroke para dar respuesta en la ventana terapéutica es muy importante. Si en tu centro todavía no está establecido, quizás esta sea una buena oportunidad, ahora que te estás formando en neuroradiología, para proponer un protocolo de stroke. Y además de la evolución, podemos muchas veces determinar etiología con estos estudios, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Gracias por llegar hasta acá, gracias por tu tiempo y por tu atención, y ya continuamos.